Shalom hermanos, hoy les traigo esta palabra em, y realmente cuando hablamos de palabra estamos hablando de lo que vino del Padre, de Yahweh, por medio de su enviado, el ungido, Yeshua de Nazaret, para que nosotros podamos creer. Esta palabra tiene base en Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, que dice así: Yo levantaré para ellos un profeta como tú, de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Es lo que le dice el Padre a Moisés, que levantará un profeta como él de entre sus hermanos y pondrá sus palabras, las palabras del Padre, en la boca de este profeta. Y él nos dirá todo lo que el Padre nos ordene. Y cualquiera que no escuche las palabras, mis palabras, dice el Padre, las cuales él hablará, el profeta hablará, en mi nombre, dice el Padre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Claro, bastante claro. El Padre avisaba en aquel tiempo a Moisés que levantaría un profeta. Este profeta es Yeshua de Nazaret, que pasaron los años y vino. No, el camino, verdad y vida. La Torá, la palabra. Y en Juan, estamos en el capítulo 12, en este caso, en los versos, yo para que tenga un contexto, lo voy a leer desde el 42 al 50, ¿no? ¿Qué pasaba? Con que algunos creían y otros no creían, ¿no? Dice el verso 42 de Juan 12. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, dice, para no ser expulsados de la sinagoga. Acá lo que nos dice es que muchos creen en él, pero para no ser expulsados de sus congregaciones, iglesias, templos, sí, conociendo y teniendo sabiduría en la palabra, eh, no confiesan la palabra de esa manera. No es que no confiesan al Mesías, porque realmente confesar al Mesías no es algo muy difícil. Cualquier persona hoy en cualquier congregación dice, yo sigo a Jesús, dice, yo sigo a Yeshua. Sí, sí, yo soy seguidor, dice, yo soy siervo, dice. Pero acá lo que está hablando es de cuántos realmente obedecen a la palabra, y vamos a verlo más adelante, porque quería dar un poco el contexto de que ese profeta fue levantado, y dice la escritura, para que escuchemos la palabra que él dice, pero no que quedemos en escuchar, sino que hagamos la palabra, la pongamos en práctica en nuestras vidas. Y acá nos da el ejemplo de que muchos creyeron, pero para no ser expulsados de sus templos, iglesias, sinagogas, congregaciones, lo que hoy sería los templos donde hay, entonces no querían confesar completamente la escritura, porque les repito, es fácil decir yo creo en Jesús, en Yeshua, pero hacer lo que aquí está escrito, eso en muchas congregaciones no es aceptado y es motivo de expulsión de muchos. Y les digo una cosa, mejor ser
expulsado de una congregación que no quiere escuchar a aquel profeta que fue levantado y su palabra que lo envía el Padre ha puesto en la boca de ese profeta lo que debe decir y cómo decirlo también. Mejor es ser expulsado de ahí que permanecer entre la oscuridad y las tinieblas y la luz, ¿no? Porque no hay participación uno con otro, no hay participación. A partir del verso 43 es muy aclaratorio y nos dice, porque amaban más la gloria de los hombres, dice, que la gloria de Yahweh. Amaban más caerle bien a los hombres que agradarle al Padre. Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Dice, el que cree en mí, realmente no está creyendo en una imagen, en una foto, en un retrato mío, sino está creyendo las palabras del que me envió. 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió, dice. El que ve, el que oye, el que escucha, el que hace, el que imita a ese profeta, ¿sí? Está viendo a aquel, ¿sí?, que envió a ese profeta. Al Padre lo está viendo. 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, o sea, en las palabras que el Padre se la dio, no permanezca en tinieblas. Entonces aquel que cree, cuando ve al Mesías, no una foto, no una imagen, las palabras, cuando uno lo ve y lo entiende, está creyendo al Padre que envió a este profeta con sus palabras. 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En aquel momento, hace 2000 años, ese fue su trabajo. Salvar al mundo por medio de ese sacrificio. No vino a juzgar, pero sabemos que en el tiempo final, posterior a la gran tribulación, ¿sí?, seremos juzgados cara a cara. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día final. Importante, lo vuelvo a repetir, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, recuerden de Deuteronomio 18, iba a poner en ese profeta las palabras del Padre. Y al que no escuche esas palabras, tendrá que dar cuenta con el Padre. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre le dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé, 50, que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y ahí podemos observar perfectamente cómo Yeshua enseñaba lo que está escrito en la Torá. Deuteronomio 18, versos 18 y 19. Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Dice. Vemos cómo tanto Yeshua como los apóstoles y claramente también los profetas enseñaban la Torá, las instrucciones, cómo guardar los mandamientos, cómo se cumple
esa escritura que dice Jeremías 31:33, Hebreos 8:10, Hebreos 10:16, que el pacto será la Torá en la mente y escrita en los corazones de las personas para que podamos pensar de esa manera con las palabras del Padre y obrar de acuerdo a las palabras del Padre. Y aquel que no escuche, sí, como dice la Escritura, tendrá que dar cuentas al Padre. Así que mis hermanos, es un breve video, pero con un contenido importante que, bueno, hoy es necesario que salga a la luz porque el Padre en su bendición a todos nos está dando mucha revelación en este tiempo. Así que bendiciones a todos y a seguir escudriñando las Escrituras.